Nunca cuento esto, es un poco una primicia. Básicamente habían pedido al gobierno central que mandara médicos y soldados. Es una historia de vida, está en guerra y me iban a matar. Querido, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí Escucho muy nosotros bajito. felices, contentos de tenerte por estos lados de manera virtual, como nos mandó la pandemia. Y nada, esperando algún día cruzarnos caminos en alguna parte del mundo. Nada, la pandemia me agarró acá en Argentina, en Sudamérica. Yo venía de, bueno, ante todo, buenas noches a ustedes, a los oyentes, eh, a todos los que estén conectados, tanto ahí en Estados Unidos como en el resto del mundo, ¿no? Y les Como el decía, resto. les contaba, yo estaba en noviembre estaba en la India, había llevado un grupo para recorrer la provincia de, una de las provincias de la India en moto, y escuché una noticia muy chiquita en la India, una noticia perdida sobre algo que había pasado en China, en Wuhan, y me hizo ruido, me sonó una campanita. Me pareció algo muy raro que algo que había hecho el gobernador de la provincia, me pareció muy raro. Sé que los chinos no hacen ese tipo de cosas. Básicamente habían pedido al gobierno central que mandara médicos y soldados a la provincia. Y eso generalmente no hacen eso porque tratan de mantener la autonomía a cada provincia. Me hizo ruido. Dije, acá hay algo raro. Y cuando vine con el grupo que lo traje para Argentina, le dije a mi esposa, mira, no vamos a ir a Estados Unidos, vamos a cancelar el tour de febrero de Tailandia y el de abril de Ruta 66 y vamos a esperar porque tengo un presentimiento y efectivamente los primeros días de marzo acá se declaró cuarentena total, absoluta, al 100%, no se podía salir ni a mirar el sol a la puerta de casa, ¿no? Y ahora ya llevamos casi 4 meses y creo que pensando estamos en la fase 4, pero creo que están empezando en volver a la fase 2 o 1. Después de la segunda tanda que llegó a la China ahorita, porque están volviendo otra vez a bajar la flexibilización que habían comenzado. Sí, efectivamente. Hemos llegado a fase 4 y en el momento que estaban empezando a pensar en la fase 5, acá no se puede ir a otras ciudades. No, tú no puedes tomar el auto e ir a ninguna otra ciudad, no puedes alejarte del entorno de tu vivienda, puedes ir al mercado, puedes salir a hacer ejercicio por la mañana muy temprano, pero no se puede tomar transporte público y la cantidad de muertos es muy baja todavía, creo que estamos hoy creo que estamos en 700, 800. Acá el invierno es raro, estamos en pleno invierno. Yo digo que todo esto que pasó con la pandemia ocasionó un cambio climático, tal vez, porque estamos pasando un invierno muy suave, muy pleno junio, es muy raro para nosotros poder hacer barbecue. Muy extraño Como poder estar en para, el jardín. La verdad que nos sentimos como que estamos en primavera. Y se me ocurre que tal vez es porque el parón que se hizo, tú sabes que yo digo que la Tierra, esto llamará la atención, digo que la Tierra dejó de girar alrededor del Sol. Es tan grande, tan grave esto que ha pasado, es tan grave, tan profundo, que lo defino así, defino que la Tierra dejó de girar alrededor del Sol, la Tierra paró y dijo, bueno, basta, hasta acá llegué, van a tener que hacer algo, así no sigo. Y, y ese parón que hicimos de golpe, que mundialmente hubo que 2 o 3 semanas que todo el mundo estaba en sus casas, no había aviones en el aire, no había barcos en el mar, no había vehículos andando en las calles, casi diría que no había ni humo de cigarrillos subiendo al cielo prácticamente.
generó tal vez sí, en la atmósfera y en la capa de ozono. Acá en Argentina generó un beneficio en la capa de ozono, en Sudamérica, y tal vez eso hizo que la climatología del mundo cambie. Bueno, más o menos les contesté un poco cómo está la situación acá. Ok, pero vos, Mónica, la familia, todos tranquilos, todos bien. Sí, todos acá bien, cumpliendo mucho la cuarentena. Para mí es algo, yo no soy un no soy un buen referente de lo que significa quedarse en casa, porque yo no lo estoy sufriendo, porque nunca lo hice. Hace 35 años que yo no estoy en casa. Hace 35 años que estoy en las rutas del mundo viajando. Mi casa en realidad es las rutas. Nunca me he sentido bien estando entre paredes. Les confieso algo que va a parecer muy raro. Aún habiendo podido comprarme tal vez una propiedad, jamás lo he hecho. Nunca, jamás me compré una propiedad en ningún lugar del mundo. No tengo ni un solo ladrillo. Y es porque sufro tal vez es stupidity, pero bueno, sufro de que los ladrillos me provocan estrés. Yo siempre digo que el hombre nació para tener alas, no raíces. Así que me siento muy bien en cualquier país del mundo donde voy, por más extranjero que sea o por más extranjerizante que me traten, yo me siento como pez en el agua, y en cambio cuando estoy en casa no. En este caso es la primera vez que estoy tanto tiempo acá en casa. Nosotros tenemos residencia en California y acá en Buenos Aires también, y esto me sirvió para hacer cosas que tenía trazadas, como por ejemplo terminar mi libro en español. Tú sabes que el libro en inglés, The Longest Ride, se ha publicado justamente ahí en Chicago, ha salido en todo el mundo, también está publicado en polaco, pero tenía la asignatura pendiente que se publicara en español, más completo, toda la historia verdadera. De hecho, no va a ser un libro, van a ser 7 libros. No voy a decir el nombre porque es una gran sorpresa. Ya de por sí el nombre del libro va a impactar y va a traer comentarios. Y ayer, perdón, lo hemos mandado finalmente a 3 editoriales en España, y no queremos entonces por ahora, hasta no saber con qué editorial lo vamos a hacer, decir cuál es el nombre del libro, por eso todavía no está publicado. Pero espero que en 2 o 3 meses salga al mercado mundial el libro, que son 7, puedo adelantar, son 7, se llaman todos igual, es una serie, como ver una serie de Netflix, se llaman todos igual, con un subtítulo en cada tapa y cada tapa distinta, que lo identifican por las regiones del mundo. No es un libro ni de motos, ni es un libro que va a hablar de hotelería. Es una historia de vida de el niño que quería viajar, el niño que soñó con conocer todos los países del mundo, y es sobre eso, es sobre lo que pasaba en el mundo en esos últimos años del siglo XX, los últimos estertores del siglo XX. En ese momento donde te tocó comenzar un viaje sin herramientas, en un mundo que todavía estaba muy caótico. Cuando todavía estaba la Unión Soviética, cuando todavía tuve que cruzar el muro de Berlín con un permiso especial por el Checkpoint Charlie, o la Mongolia, 75 años cerrados, o la Libia de Muammar Gaddafi, o el Irak de Hussein, o la guerra de Somalia que se vio en la película La caída del halcón negro. Bueno, el libro cuenta el mundo como era a final del siglo XX, o sea, los últimos años de los 80s, 90s, antes de entrar al siglo XXI. Y también habla de los primeros respiros del siglo XXI. Okay. ¿Y tiene que ver con los 7 pecados capitales que ibas cometiendo en cada uno de los libros y en el viaje o no? ¿Cuántos pecados debo haber cometido? Estamos llenos de pecados capitales. Hay un filósofo argentino que no sé si lo conoces, que se llama Darío Steinschreiber,
Y él tiene una frase que dice, quiero dejar de ser lo que hicieron de mí. Y pienso que todos como moteros, o sea, con esa inquietud que vos vienes hace muchísimos años, probablemente aplicó para vos, ¿cierto? Aplicó y vos la tenías claro desde los 5 años, cuando estabas conversando con la luna y decías, hey, yo voy a ser el primero que llegue a la luna, pero se te adelantaron, entonces llegaste y le dijiste a Armstrong, le dijiste, hey, vos, güerito, quédate con la luna, pero yo me quedo con el planeta. Y tomaste la decisión. Y es una locura. O sea. Sí, eso fue. Me llamaba de niño, imagínense ustedes, vivíamos en Argentina, yo vengo de padres separados desde muy chiquito. Mi madre se fue conmigo y con mi hermanita, cuando yo tenía 4 años, mi hermanita 2, nos tomó del brazo y nos fuimos a la calle. Mi padre le pegaba. Eran muy jóvenes, la verdad que eran muy jovencitos, ella tenía 17 años y él 18, y así que nunca juzgué esa situación, pero nos fuimos con mi madre a la calle. Entonces éramos muy humildes, verdaderamente muy humildes. Mi madre era muy bonita, trabajaba todo el día en selecciones del Reader Digest como secretaria y por la noche hacía desfiles de L'Oréal de París, era modelo de L'Oréal de París, la peinaban. Yo a veces iba siendo muy chiquito y recuerdo los olores de las tinturas muy fuertes y contaba baldosas. Era muy tarde porque no me podía dejar solito, entonces me tenía que llevar y por ahí a veces eran 12 de la noche, 1 de la mañana. Y yo era muy chiquito y entre las modelos ahí contaba baldosas en el suelo y imaginaba el universo, porque me llamaba mucho la atención el brillo de la luna, me llamaba la atención la luna y entonces le dije un día que iba a ser el primer hombre en ir a la luna. Por supuesto mi madre no se lo tomó en serio, pero yo estaba convencido, estaba seguro y, y entonces mi madre me regala a los 8 años, 9 años, me regala un atlas que hace poquitos días, fíjense ustedes, después de 50, 60 años, 55 años, lo acabo de conseguir, acabo de comprar el Atlas ese, viejísimo. Y cuando vi el Atlas, mi madre me lo regaló porque estaba la luna y los planetas, pero no se dio cuenta que había 350 páginas de países del mundo, con nombres, con carreteras en rojo. Y entonces se me ocurrió, un día que venía de la escuela, le dije, mamá, me voy. Ah, ¿y dónde te vas? Y ahí le dije, me voy a dar la vuelta al mundo porque primero voy a dar la vuelta al mundo y después voy a ir a la luna. Voy a hacer una carretera que se va a llamar Ruta Azul 1, que va a pasar por todos los países del mundo. Mi mamá me dice, ¿cuándo te vas? Mañana. Yo era chiquito. Y mi madre me dijo, mañana vas a la escuela, no a dar la vuelta al mundo. Pero quedó en mí grabado y siempre decía, a cada persona, hombre, mujer o niño que se me acercaba, le decía, cuando me pellizcaba en el cachete, ¡ay, qué lindo el coloradito! Yo soy pelirrojo, era pelirrojo. De hecho, me llamaban Fideo con Tuco, Zanahoria, me gritaban del auto Zanahoria, Colorado, cabeza de fósforo, ketchup. Y, y tenía pecas, y la gente decía que me habían hecho caca las moscas, que había tomado sol con colador, me decían. Así que pero era muy travieso, era muy peleador, me colgaba de los autobuses y hacía 5 o 6 cuadras colgado del pasamano de los autobuses y los choferes me gritaban, Colorado, vamos, vamos que te llevo. Yo era chico, era muy callejero, muy peleador, y a todos les decía cuando la gente mayor me picaba, ¡ay, qué lindo la coloradita! Me decían, porque pensaba, como tenía bucles, pensaban que era una nena. Mi madre le decía, es un nene. ¿Y qué ibas a hacer cuando sea grande el nene? Yo le decía, viajero. Y entonces la gente decía, no. Me decían Bubi. Bubi quiere decir bebé en alemán. Y bueno, la familia me llama Bubi. A pesar de que tengo 4 nombres, Emilio, Walter, Eduardo, Alfredo, Scotto, me llaman Bubi.
Y no, Bubi, me decían, eso no es una profesión. Y yo decía, qué raro, ¿no? Porque en el colegio me dicen de Colón, de Marco Polo, de Magallanes, de Armstrong el del Polo, ¿no? De Stanley, que fue o sea, tantos viajeros que estudiamos. ¿Y qué eran esos? Darwin, y yo decía que, ¿y eso no eran viajeros? Entonces, cuando yo decía que iba a ser de profesión viajero, me decían que eso no existía, ¿no? Que no, eso no existe. Y bueno, mi profesión es viajero, es lo que hago, yo soy viajero. Mi profesión, vivo de, toda mi vida estuvo encaminada al viajar, vivo de eso, es lo único que hice toda mi vida, es para lo único que sirvo, digo que sirvo para viajar y ahora llevo gente por el mundo para mostrarles ese mundo que yo conocí, como ustedes también están haciendo, ¿no? Viajar. Y vos sos una inspiración, o sea, vos llegaste, inspiraste y abriste el camino a más de uno de nosotros como moteros, como viajeros. Como dice la canción, haciendo camino al andar. Ahora sí. Y así comenzaste. Sí. O sea, vos a los 30 años dejaste tu profesión, dejaste tu trabajo, te retiraste de Pfizer, te decían loco, te decían inmaduro, y vos te fuiste con el conocimiento, o sea, que era más el hambre de intuición, de espíritu de supervivencia, más que nada, tomaste la decisión, asumiste y te dijiste, voy a enfrentar a la universidad de la vida, y te fuiste. Sí, yo tenía tenía preguntas, tenía muchas preguntas, pero no tenía respuestas. Era un preguntón. Era un niño que preguntaba mucho, preguntaba en el colegio, ¿por qué tal cosa? Preguntaba, los maestros no me tenían simpatía, tal vez porque era revoltoso, medio independiente, y cuando empecé ya adulto a seguir con la historia de que algún día iba a recorrer todo el planeta Tierra, donde había nacido, me parecía que no era correcto haber nacido en un planeta que no conocía, o sea, nacer en el globo terráqueo, estoy en este globo, pero no lo camino, no lo recorro, este globo, acá nací en este planeta, resulta que el mundo ya está hablando de gente que va al espacio, y yo no recorro siquiera, entonces me parecía que no era correcto, que tenía que recorrer ese planeta. Pero una cosa es decirlo y otra cosa hacerlo, ¿no? Y no sabía cómo, ni en qué, ni cuándo, ni cómo. Pero vos tenías el impulso de hacer algo grande con tu vida y la idea era que te consiguieras la 1980 Honda Goldwing y así te lanzaste a la aventura. Y sin papá y con esas ansias de comenzar a ser lo que vos decías, un hombre. No era motociclista, nunca lo había sido. Yo compro por una circunstancia muy extraña en este país, Argentina, una extraña circunstancia económica. Tuve la oportunidad muy loca de comprar una moto que era un juguete muy caro, que no estaba ni a altura económica de hacerlo. De hecho, me llamaron inmaduro, inconsciente, estúpido, ridículo. Me dijeron de todo cuando dije que había comprado una moto que no sabía manejar. Pero cuando vi la moto, la foto, en realidad vi una foto de la moto con las valijas, la Honda Goldwing, con el carenado, con radio, pasacassette, me dije, esa es mi casa, ahí está la respuesta. La vuelta al mundo en qué? En moto. Y entonces pensé que ese iba a ser mi hogar, mi casa, por el resto de mi vida, que podía vivir sentado ahí en esa moto. Podía llevar mi ropa, mis cosas. Pasaron 5 años desde que compré la moto hasta que partí, porque hay algo que yo sabía dentro de todo lo que no sabía. Sabía que era un golpe, que era un cambio muy grande, que era un COVID-19. Iba a ser, es exactamente, irme al mundo, sobre todo en una época, ustedes piensen, en mi país había 4 canales de televisión, 4. En 1984 había 5 canales de televisión. Recién volvíamos a la democracia
después de muchos años de gobierno militar, recién apenitas volvíamos a ser un país en democracia. La información que teníamos, no había Google, Yahoo, no había Microsoft, no había computadoras, no había celulares, no había tarjetas de crédito, no había nada, no había mapas. No había ni mapas. En Argentina ibas al Automóvil Club a pedir un mapa de Argentina y no había. Entonces la información que yo tenía se limitaba a las películas que de niño había visto de Hollywood. Cleopatra, lo que yo sabía de Grecia era lo de Cleopatra, de Sofía Loren y Burt Lancaster. Lo que sabía del mundo era lo que veían películas. En África, Hatari, Marabunta, con Charlton Heston. Mi madre, cuando éramos niños, me dijo que no me iba a poder mandar a la universidad, pero que mirara películas y que aprendiera el director, los actores, quiénes eran buenos, y que escuchara mucho. Y entonces veía el mundo desde la televisión cuadrada, en blanco y negro, y entonces, finalmente a los 30 años, el 14 de enero de 1985, parto. Emilio, ¿y recordás qué llevabas en ese viaje, en ese momento cumbre de, hey, me voy, ahora sí, a recorrer el mundo? Lleno mi moto, papel higiénico en la moto, traje, corbata, pañuelito, aguja de coser, era totalmente inocente, no había a quién preguntarle, no había conexiones, no es que uno se iba con direcciones, con teléfonos, no había. Entonces no había GPS. Lo único que había, yo sabía que un camino, como lo dijiste tú, que un camino llevaba a alguna parte. Porque en los mapas del libro, del Atlas de que me regaló mi madre, los caminos iban a nombres. Bueno, había que llegar a esos nombres. Eso era lo único que yo sabía que tenía en la cabeza, nada más. Y no tenía dinero, porque bueno, renuncio a Pfizer, pero me quedo sin salario, y parto con $300, que era todo lo que tenía, con ropa no de moto, porque no había ropa de moto, con una camarita de fotos. Yo no era ni fotógrafo, jamás había sacado fotografías. Y mi hermana al último momento me dice, ¿por qué no te llevas una cámara? Te regalo la mía, una Pentax de metal con palanquita. Y yo le dije, pero no voy a sacar fotos. Imagínate la inocencia, la falta de... No hubo ninguna fiesta de despedida. Nadie creía. Lo único que hubo fueron los llantos gravísimos de mi madre, mi hermana, mi sobrinita de 3 años que no entendía nada, y mi perra Boxer, Sugar, que aullaba ante los llantos de mi familia. Pero todo eso fue, la despedida fue esos llantos, horror, tristeza, una situación tan desagradable y tan terrible que cuando parto a los pocos kilómetros me juzgo, me digo, ¿qué derecho tengo yo de hacer sufrir a las personas que me quieren? Pero no hubo amigos, donaciones, dinero, nada. Una velita, nada. Era solo un loco que en una moto muy grande, más grande que lo que él podía manejar, sin dinero, se iba a cumplir el sueño del niño. Y parto el 14 de enero de 1985, ningún periódico, nada, cero. Le doy un beso a mi familia y me despido para siempre. Eso sí yo lo sabía. Sabía que Emilio Scotto había muerto el 14 de enero de 1985 a las 6 de la mañana. Y nacía otro que iba a usar el nombre, iba a usar un pasaporte nuevito, sin ningún sello, pero iba a nacer otra persona, sin país. No iba yo a llevar nada a nadie, iba a aprender lo que el mundo me quisiera enseñar. Y ahí cruzo a Uruguay, luego viene Brasil, toda la recorrida por Brasil, para
una persona llegar a Río de Janeiro ya era como ir al fin del mundo. Cuando paso Río de Janeiro ya me voy para el norte, Salvador Bahía, Belém, llego al Amazonas, me embarco con los garimpeiros, los buscadores de oro. Estaba viviendo la aventura que había visto en las películas, y luego Venezuela, no había carretera, no había conexión. Miren ustedes, Brasil y Venezuela no se conectaban por carretera, había un camino abandonado, la BR-81, la come hombres, le decía, la come hombres. No tenían tráfico, ninguna conexión. Hacía 60 años se había dinamitado la selva y había hecho un camino, pero como estaban los indios, los guamirí, los atuarí, nadie iba por ahí. Yo saqué un permiso especial, le firmé al gobierno de Brasil, o sea, empecé a aprender a andar en el barro, una moto de 400 kilos. Todo era, como dijiste tú, se hace el camino al andar y ahí Venezuela, Caracas, y después Colombia, en aquella época del 85, donde, bueno, todos sabemos, ¿no? El que mandaba en Colombia era Pablo Escobar, los grupos guerrilleros, tiro fijo. En Venezuela me decían que no vaya a Colombia, me acuerdo. Y Colombia fue para mí también un cambio de tuerca, ¿no? Colombia fue en aquel entonces, que era un país denigrado en el mundo, fue un descubrimiento mágico, ¿no? Fue un viaje que me enseñó muchísimo, toda la recorrida de Colombia en aquel entonces y llegar a Cartagena de Indias, desde donde después parto hacia Panamá, hacia Centroamérica que estaba en guerra, ¿no? O sea, era un mundo distinto y claro, no había, no es que uno se juntaba con otro viajero, era solito y todo lo tenía que aprender, ¿no? Hasta incluso el idioma español de ustedes, de los colombianos, de los venezolanos, ¿no? Era distinto. No era que yo llegaba y podía hablar, yo hablaba apenas porteño, mal, y de golpe me encontraba en Colombia, ¿no? ¿Qué hubo? O la vaina, y que el ajiaco y el sancocho, y bueno, y que la arepa, en fin, ¿no? Todo. Y ahí aprendí a bailar, mira, aprendí a bailar, yo creía que sabía bailar, no, aprendí a bailar en Colombia, en Cartagena de Indias, aprendí a bailar a la noche en un lugar que se llamaba La Escollera. Aprendí tantas cosas, pero todo era justamente dejar entrar que la vida, que la gente, sus costumbres, su idioma, sus comidas, todo, entraran en mi aprendizaje, ¿no? Y ahí seguí por Centroamérica, la guerra de El Salvador, la guerra de Nicaragua, era la época del Irán Contra. Y ya de ahí te tiraste a Centroamérica. Cuando cruzo a Panamá, ahí en Panamá se junta un grupo de gente y me dicen que me van a, entre todos, me van a pagar un pasaje a Miami porque Centroamérica está en guerra y me iban a matar.